Bo día a todo o mundo. Que tal? Bueno, o día por decir algo porque está o día terrible. Pero nada. Ben, vos benvidos e benvidas pues, a esta presentación que facemos desta xornada que vamos a facer hoxe de saúde mental na educación, de acordo, no sector educativo. Para eso, dende a Federación de Ensino de Comisións Obreiras, traemos a uns compañeiros e compañeiras da Federación Estatal para presentar esta tarde no hotel aquí Porta do Camiño, aquí ao lado, de 4 a 7:30, unha xornada moi interesante sobre un tema que é de capital importancia nos centros educativos, como é o benestar o benestar mental, da saúde, bueno, da saúde mental tanto dos traballadores docentes como non docentes, e para eso, hoxe temos aquí a 3 compañeiros que veñen a presentarnos as súas conclusións e as súas ponencias sobre este interesante tema. Primeiro temos a Cuqui Vera, que está aquí á miña esquerda, ao extremo de todo, que é secretaria internacional da Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, y viene a presentarnos esta tarde las conclusiones del Barómetro Internacional de Salud Mental y del Bienestar del Personal de la Educación. ¿Vale? Un barómetro en el que participó Comisiones Obreras como, creo recordar, que única organización aquí en el Estado español. Luego, a mi derecha, bueno, para seguir a mi izquierda, tenemos aquí a Nani Pizarro, secretaria de Salud Laboral de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, y nos viene a hablar a la tarde de las propuestas de salud mental y riesgos psicosociales en educación. Y finalmente a mi derecha, ya para acabar, Pablo García de Vicuña, que es director del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de Comisiones Obreras, y nos viene a hablar sobre un informe de salud mental del Instituto Educativo y de los estudios sindicales de la Fundación del 1 de Mayo. Y yo creo que no me presenté. Yo soy Borja Campos, secretario de Saúde Laboral da Federación de Ensino de Comisións Obreiras de aquí de Galicia. A miña labor era presentar a estes compañeiros, a estes popes que van a falar sobre estes temas e me imagino que teredes preguntas que se van dirixidas a min ou principalmente me penso que a eles. Entón, nada, cando querades, pois ou queredes facer alguna intervención vos, cada uno de vosotros. Bueno, Sí. a lo mejor una Sí, presentación vale, breve perfecto. Sí. de los documentos, cada uno de ellos. Vale. ¿Eso es? Sí. Sí. Si podéis mover. Eso te va a Sí. decir. Nos movemos nosotros. Sí. Sí. Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, yo quiero agradecer, en nombre de la Federación Estatal, la oportunidad que nos dais a los compañeros de la Federación de Ensino de aquí de Galicia para poder contaros lo que hacemos en materia de bienestar y salud física y mental de todo el personal educativo desde la Federación Estatal, como digo, desde las diferentes secretarías y, por supuesto, agradeceros vuestra presencia. Mirad, cuando se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, que fue el 10 de octubre, aparecieron en prensa muchos datos preocupantes y alarmantes sobre la salud física y mental de la ciudadanía. Aparecían porcentajes como que el 37% de la población española presenta problemas de ansiedad y de depresión. Cuando ven los datos en la Unión Europea antes de la pandemia y aparecen datos como que el 84 millones de personas tienen trastornos mentales, que después del COVID este porcentaje sube un 25% y que la ciudadanía presenta problemas de ansiedad y de depresión, como digo, y si antes del COVID 1 de cada 6 personas tenían estos problemas y que después de la pandemia 1 de cada 2, son datos del año pasado, te planteas que algo está pasando y que la escuela o el ámbito educativo no es ajeno a esta situación. Es evidente que no podemos negar que el personal de la educación, docentes y personal de enseñanza, está de alguna manera expuesto a desafíos que influyen en su estado físico y mental. Cuando hablamos de desafíos estamos hablando
de sentimientos de agotamiento, sentimientos de no me siento reconocido en el trabajo, estrés, ansiedad, depresión, entornos laborales complicados, difíciles. Estamos hablando de bullying, estamos hablando de agresiones verbales, de amenazas, de humillaciones. Estamos hablando también de un exceso de carga burocrática en el día a día de los centros. Y desde el sindicato, lo decía Borja, desde las comisiones obreras en España decidimos participar en una investigación internacional. Es el Barómetro Internacional de la Salud y del Bienestar del Personal Educativo, en el que han participado 10 países más. Ha participado Bélgica, Francia, Marruecos, Japón, Argentina, etc. Este barómetro recoge la opinión de más de 26.000 participantes en la escuela pública y en la escuela privada. Mayoritariamente han participado docentes, porque como digo, este barómetro recoge opinión tanto de docentes, de profesorado, como de personal de apoyo en los centros. En España han participado más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, también de la escuela pública y de la escuela privada, mayoritariamente de la escuela pública y mayoritariamente mujeres. Sabéis que tenemos un sector muy feminizado. Y cuando se analiza este barómetro que intenta radiografiar la opinión de los participantes en torno a 4 ejes, cuáles son las condiciones laborales que se viven en los centros, qué influye en la salud física y psicológica del personal de la educación, cómo se equilibra la vida laboral y la vida profesional, o cuáles son el impacto de las herramientas digitales, te das cuenta que a pesar de la diversidad y de los contextos tan diferentes, Argentina, Japón, Bélgica, Francia, Reino Unido o España, hay unas conclusiones muy parecidas. Y una de las conclusiones es la ansiedad y la depresión. El 40% del profesorado, del personal educativo español, presenta, como digo, ansiedad, depresión y desesperación. Bélgica, Francia y Reino Unido son países que están en el top, suelen presentar porcentajes más altos. Esta es una de las conclusiones que recoge el barómetro. Otra de las conclusiones es relacionadas con el estrés. Un 65%, que también es un porcentaje alto, del profesorado español presenta síntomas de estrés, de bastante o ser un trabajo muy estresante a lo largo de toda la carrera, desde que empiezas a trabajar como docente hasta que te jubilas. Otro elemento, otra de las conclusiones es que hay muchas dificultades para equilibrar lo que es tu vida familiar, tu vida laboral con la vida profesional. Y esa falta de equilibrio también provoca insatisfacción en el personal educativo. Otro de los elementos que se han analizado en este barómetro es la falta de promoción laboral que tiene el profesorado. No hay carrera profesional, no tenemos una carrera profesional atractiva, dinámica, motivante, y eso también provoca, precisamente esa falta de promoción laboral, también provoca sentimientos negativos que influyen en la salud física y psicológica del personal de la educación. Y aquí hago un inciso, solemos decirlo como reclamo y como llamamiento a las administraciones educativas. Es que desde los sindicatos y desde mis compañeros de Comisiones Obreras Encino se viene reivindicando desde hace ya muchos años el estatuto de la función pública docente, precisamente el poder tener una carrera profesional. Bueno, pues justamente un 73% del profesorado, 7 de cada 10, muestra, como digo, falta de promoción, insatisfacción y pensamientos negativos. Otro elemento también que venimos observando en todos los países, como digo, una conclusión muy extendida en todos los países es la falta de reconocimiento. También es una de nuestras grandes reivindicaciones. El profesorado español no se siente valorado. El profesorado puede tener muy buenas relaciones con la comunidad educativa, con la familia, con el alumno, con los equipos directivos, pero falta un reconocimiento. Falta que la sociedad valore el papel del docente de día a día en el aula con el alumnado. Y esta falta de reconocimiento también provoca sentimientos de desesperanza y, como digo, sentimientos de depresión.
Otra de las conclusiones, y ya también voy más rapidillo, es un tema preocupante, es la violencia. La violencia, ¿qué está pasando en nuestros centros educativos? El 25% del personal que ha contestado este cuestionario reconoce haber sido víctima de casos de violencia. Cuando hablamos de violencia estamos hablando de humillaciones, de vejaciones, de agresiones verbales. Estamos hablando de insultos. Y este 25%, como digo, de personal ha sido víctima, pero hay un 44% de profesorado que ha sido testigo de situaciones violentas en los centros. Claro, te pregunta, bueno, ¿y si ha sido un 25% víctima de quién? Pues un 14% ha sido víctima del propio alumno. Y no solamente de humillaciones, de vejaciones y de insultos, también se hablaba de agresiones físicas. Entre los propios compañeros del centro se recogen también pues, este tipo de actos violentos, de humillaciones, de acoso, de bullying, de insultos, y también por parte de las familias. El porcentaje es menor, pero también un 7,9% son agresores para el personal de la educación. Otro elemento, las relaciones en el centro. Normalmente el profesorado español no se queja de tener malas relaciones con sus compañeros, ni con la familia, ni con la comunidad educativa, pero hay un 10% que habla que las relaciones en el centro no son seguras, no se siente seguro, y hay un porcentaje alto de un 40% donde dicen que las relaciones con los equipos directivos se podrían mejorar. Es decir, las relaciones entre el profesorado con los equipos directivos o con los órganos de supervisión, lo que le llamamos los cuerpos de inspección, podrían ser muy mejorables. De hecho, eso también provoca sentimientos de desesperanza y sentimientos negativos. El otro elemento, ¿qué pasa con las bajas médicas? ¿El profesorado español va a trabajar a los centros? Sí, el profesorado español, a pesar de tener problemas de salud, tiene un compromiso importante con el alumnado, tiene un compromiso importante con la familia y un 84%, a pesar de estar enfermo, va a clase. Es decir, no ha estado trabajando a pesar de estar enfermo, ¿no? En el último año. Solamente un 39% ha cogido una baja médica. Otro elemento también importante, el estrés. El 84%, como digo, del profesorado se siente muy estresado. Y el uso de las herramientas digitales, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera, es uno de los motivos más estresantes para el profesorado. Y voy acabando. ¿Interesa la salud mental en los centros? Pues el profesorado dice que muy poco. El profesorado que ha contestado a la encuesta dice que a un 42% de los órganos de supervisión no les interesa para nada hablar de salud mental. A los sindicatos sí. A comisiones obreras sí les interesa hablar de salud mental y por eso hemos querido hoy aquí en Santiago haceros conocer las conclusiones de este barómetro. La salud mental es un problema al que hay que poner freno antes de que el efecto bola de nieve vaya más. Es un problema de toda la comunidad educativa, del profesorado, de la familia y, por supuesto, de las administraciones. Y desde ahora, y voy acabando, hacemos un llamamiento a la administración educativa de aquí y a todas las administraciones educativas. Hay que adoptar medidas eficaces. Hay que poner freno a esta situación para que no vaya más. Hay que ser valiente porque estamos hablando de inversión educativa. Pero el bienestar y la salud física y mental del personal de la educación, de ese bienestar también depende el futuro de la educación de nuestros alumnos. Por tanto, es un tema preocupante, hay datos alarmantes sobre la mesa y, como decía, hay que frenar con medidas y herramientas eficaces. Y muchas gracias. Gracias. Antes de pasar con Nani Pizarro, secretaria de Salud Laboral de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, yo quería, antes Pablo, bueno, antes de pasar con Pablo, quería hacer un par de reflexiones de lo que acaba de decir Kuki. Primero, las cifras a mí me acaban de abrumar.
no sé si a vosotros os acaba de llamar tanto la atención que un porcentaje tan mayoritario de personas que hacen la encuesta o que contestan a la encuesta declaran pues estrés y bueno, depresión, enfermedades de tipo de salud mental. Y luego otra cosa con lo que acaba de terminar, la poca importancia que le suelen dar las administraciones educativas a la salud mental. Nosotros aquí en Galicia, gracias a una denuncia que hizo Comisiones Obreras, hace unos años empezamos con la avaliación de riesgos laborales en los centros educativos. No se había hecho nunca. No se había hecho nunca. Bueno, se había hecho a 24 centros de 1.200. En los últimos 3 años llevamos ya prácticamente la totalidad de centros realizados. Pero en esas evaluaciones de riesgos tipo no hay evaluación de riesgos psicosociales. Únicamente que haya algún problema en el centro, entonces sí que hay algún tipo de esta evaluación, pero en la evaluación tipo no hay evaluación de riesgos psicosociales. Entonces, nosotros, la verdad es que nos preocupa este tema. En el Comité de Seguridad y Salud Laboral de aquí de la Comunidad Autónoma de Galicia, bueno, de la Consejería de Educación, conseguimos que, tras mucho reclamar, que la Administración vaya a pasar justamente esta semana, nos han confirmado, una encuesta de riesgos psicosociales al personal docente y no docente. Quiero recordar que va a ser el día 2 que le van a hacer llegar esa encuesta a los trabajadores de los centros. Pero después de mucho pelear, de mucho denunciar. ¿De acuerdo? Entonces, nada, quería aclarar estas dos cosas que dijo Nani, porque a mí las cifras realmente me acaban no había leído el estudio y me acaban de llamar muchísimo la atención. Nada, os paso con Pablo. Pues buenos días de nuevo. Gracias por vuestra presencia. Gracias, Borja. Yo os voy a hablar de lo que es el cometido en el que en estos momentos me encuentro, que es el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de la Fundación Primero de Mayo, donde está, por supuesto, inscrito también la Federación de Enseñanza. Nosotros el año pasado, el año 2023, precisamente por las cuestiones que veíamos en los centros, por las llamadas que recibíamos en las distintas sedes, creímos oportuno valorar si era necesario o no hacer un informe, que es lo que hacemos habitualmente desde este instituto, con el fin, sobre todo, de abrir un espacio de reflexión. El informe que sale al final, que se llama exactamente igual que la jornada que está programada para hoy, la salud mental en la educación, publicado en septiembre, de acceso gratuito a través de la página de la Fundación, podéis recurrir sin ningún problema a él. Es un informe de carácter cualitativo, no cuantitativo. Las cifras que ha dado Cookie del observatorio son suficientemente expresivas ya como para que a partir de ese momento haya una sensibilidad especial o debiese haber una sensibilidad especial para tratar este tema. Desde el instituto lo que nos propusimos fue buscar la opinión a partir de datos como los que ha dado Cookie y como otros informes que valoramos. Os cito también otro que salió el año pasado también titulado Ánimo Profes, que en este caso era también a nivel estatal, exclusivamente en España, no internacional como el barómetro, pero incluía también preguntas al personal docente universitario, cosa que no hace el barómetro. Daba unas conclusiones muy parecidas a las que se han citado aquí, pero había también un par de datos que a mí siempre me gusta mencionar porque indican o ponen el acento en algún aspecto que luego los medios de comunicación, sin embargo, lo han desviado, como veremos, a otra parte del colectivo educativo, ¿no? En este informe de Ánimo Profes decían que, bueno, aparte del porcentaje, como ha dicho Cookie, de sensación de autopercibimiento de estado emocional tendente a la depresión y demás, decía, por ejemplo, que el 13,12% del personal docente, hablamos, incluido, como digo, la etapa universitaria, presenta ideación y o intención de conductas autolesivas. Lo que ha trascendido especialmente después de la pandemia que hemos vivido todos y todas es que el colectivo del alumnado y especialmente el alumnado adolescente ha aumentado significativamente este porcentaje, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues el tanto tiempo de privacidad de libertad y demás parece que ha hecho volverse hacia sí mismos y esto ha generado, como digo,
en momentos puntuales una serie de conductas de autolesión y demás, que son quizás las que más han trascendido a través de la opinión pública y que son a su vez las que han motivado, como diré después, la intervención de parte de las instituciones académicas, en este caso concreto del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y a la vez que estos estudios había salido otro, con un poco más de antigüedad, el 21, de la organización, de la ONG Save the Children, basados exclusivamente en analizar este mismo tema de la salud mental, pero en el ámbito estudiantil. El informe se titula Crecer saludablemente. Y los datos que daba también iban en una línea muy similar. Había aumentado la hiperactividad en el alumnado, la sensación también de tener menos importancia, de ser menos protagonista en el ámbito educativo de lo que a sí mismo a este colectivo les gustaría, y sobre todo se había aumentado también temas relacionados con los trastornos de conducta. Bien, pues con toda esta información, como os decía antes, nos pareció interesante desde el Instituto elaborar o trabajar sobre este informe con el espíritu, con la intención de hacer un estudio de carácter cualitativo, ¿no? Que fueran distintos profesionales los que, trabajando todo el espectro que se mueve en el ámbito educativo, dieran o producieran su opinión sobre cómo se encontraba la salud mental. Por eso hemos recurrido, nos pareció interesante, no solo testar la opinión de los docentes, de las docentes, sino reunir también, por supuesto, al colectivo de alumnado, y ahí hay dos intervenciones de distintos psicólogos, un psicólogo y una psicóloga, que analizan precisamente eso, cuál es la situación post-pandemia que se vive por parte del alumnado y cuál es la situación consecuencia de esa post-pandemia de un aumento indiscriminado del trato y de la relación con las redes sociales de este colectivo y de los peligros que esto como tal pueda entrañar. Pero nos parecía que el estudio tenía que completar también la visión de las familias y por eso nos dirigimos en concreto a dos, una asociación de familiares catalana y otra vasca, otra alavesa, para que dieran su visión de qué manera sufren o viven la experiencia las familias que tienen algún miembro o alguna persona que se encuentra con un problema de salud mental. Y para completar el equilibrio, pues lógicamente había que buscar también en las instituciones si había algún tipo de respuesta a lo que ya estaba considerado por unos y otras como un problema serio de trabajar dentro del ámbito educativo. Entonces, buscamos también la opinión del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que como os he dicho anteriormente, había valorado que la necesidad de hacer un estudio, que lo valoró en 5 millones de euros, para ofrecer a las distintas delegaciones de educación, consejerías de educación de las comunidades autónomas, la oportunidad de trabajar algo relacionado con la salud mental. Pero ni la cuantía ni el objetivo como tal, al menos desde la visión que tenemos en el instituto y que creo que es compartida por el propio sindicato, nos ha parecido que esta aportación es suficiente, como digo, ni en cuantía ni siquiera en objetivo. Dejar que sean las propias comunidades autónomas las que decidan cualquier tema relacionado con la salud mental y bienestar y en base a eso darles una subvención, nos parecía que era demasiado carente de un objetivo común si en realidad el problema de la salud mental tiene la importancia que creemos que tiene. Pues con estas 4 patas de la educación juntamos a 9 expertos y expertas que desde los distintos ángulos que he dicho buscaron dar su opinión al respecto. Ha salido un informe al final de unas 150 páginas que, como os decía, está con descarga gratuita y yo creo que lo más importante es que quien esté interesado o interesada acuda a él y busque aquellos aspectos que les parezcan más significativos, ¿no? Yo coincido, a modo de resumen, con lo que ha estado exponiendo Cookie, de que estamos ante un problema serio, así lo ven las distintas partes que intervienen en este informe, al que de momento pues no se ve el apoyo por parte de las instituciones suficiente como para que estemos tranquilos y pensemos que el futuro pueda resultar más halagüeño de lo que en ese momento se está, ¿no? Así que con esto ya paso la palabra a la compañera Nani para que dé completa la información.
Bueno, pues yo primero voy a intentar ser breve para dejar más tiempo para las preguntas. Quería agradecer a Comisiones Obreras de Galicia y en especial a la Federación de Ensino que nos dé la oportunidad de un poco poner en común lo que está pasando en este país con la salud laboral en el ámbito educativo. A ver, todos y todas somos conscientes de que hay una emergencia climática y de la gravedad que tiene a nivel mundial, pero a efectos de salud mental y de bienestar emocional estamos en el Estado español, no solamente en el Estado español, en la mayoría de las sociedades occidentales estamos viviendo una emergencia relacionada con la salud mental. Parece que la sociedad se empieza a concienciar del riesgo al que nos estamos enfrentando, pero ahora nos queda que las personas que pueden aportar soluciones en esto, que son las administraciones de diferentes ámbitos, se den cuenta del estado de gravedad ante el que nos enfrentamos. Lo primero que hemos constatado, como habéis visto a nivel internacional en el barómetro, es que es una situación internacional, es un contexto internacional, no es algo que solamente esté pasando en el Estado español. Pero evidentemente en nuestro ámbito de trabajo es este y entonces a este nos vamos a tener. Entonces, desde Comisiones Obreras, desde hace muchísimos años venimos trabajando la parte de la salud mental que tiene que ver con el trabajo, lo que viene siendo los riesgos psicosociales. Cómo está tu bienestar emocional relacionado con tu trabajo. Y un poco lo que nos hemos dado cuenta a través de la lectura de los estudios y a través también del trabajo que hacemos a pie de obra, porque somos muy conscientes de la vertiente que tenemos de datos técnicos, que es lo que nos avalan, pero luego también el ir centro educativo por centro educativo también te da una información de muchísima calidad y te da un termómetro de cómo está la gente en los centros educativos. Entonces, de lo primero que nos hemos dado cuenta es que este problema que hay ahora mismo no lo podemos enfocar solamente desde los riesgos psicosociales. Tenemos que darle un enfoque integral, porque el problema al que nos enfrentamos es que si solamente nos fijamos en cómo está la salud y el bienestar de las personas que trabajamos en la enseñanza, estamos dejando de lado qué está pasando en las familias y qué está pasando con el estudiantado. Y como bien sabemos todos y todas, nuestro trabajo es muy sensible. Si yo como tutora estoy trabajando en un aula y el alumno o la alumna que está mal o su familia está mal, eso a mí me va a repercutir. Me va a repercutir en mi práctica docente, pero también me va a repercutir en mi estado emocional. Y todo está interrelacionado. Si el alumno me ve o la alumna me ven que yo lo estoy pasando mal, que estoy en una situación de estrés, de ansiedad, eso también le repercute porque son al final relaciones personales. Y con las familias pasa lo mismo. ¿Qué niño, qué niña puede ir a un centro educativo a desarrollarse y a educarse con plenitud si sabe que su padre o su madre o alguien de su familia lo está pasando mal? Entonces, lo primero que tenemos que hacer si queremos abordar el problema de manera rigurosa es darnos cuenta que es un problema integral y que tenemos que dar soluciones a todos los niveles. Además, en las luchas sindicales hemos descubierto que siempre que tejemos alianzas con las familias son luchas que al final tienen éxito. Nos pasó, por ejemplo, con el amianto, para ir erradicando el amianto en los centros educativos y con otra serie de luchas que cuando trabajamos y aportamos soluciones de manera coordinada son muchísimo más efectivas. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que cualquier plan o cualquier actuación del tipo que sea empresarial o administrativa va a tener que tener en cuenta todos estos factores. Una vez que tenemos claro el ámbito en el que vamos a tener que trabajar, tenemos que organizar qué vamos a querer hacer. Bueno, pues lo que tenemos que tener claro primero es que necesitamos una serie de marcos, para empezar, legales. Necesitamos una regulación específica en el ámbito de la salud laboral relacionada con el ámbito educativo, tanto para el personal docente como para el personal no docente. Esto es muy importante porque, claro, nos estamos enfrentando a una serie de cuestiones específicas con una legislación muy amplia que tiene que ver con todo lo que es la salud laboral y la salud mental, pero de todos y todas las trabajadoras. Y necesitamos medidas específicas, necesitamos un marco normativo específico. Cuando tenemos ese marco normativo específico, lo siguiente que necesitamos son unos planes de acción. Unos planes de acción que tienen que estar coordinados entre todas las administraciones, empezando por el Estado. Como bien ha hecho referencia Pablo, hay ahora mismo una concienciación social sobre qué es importante la salud mental,
pero como decimos de donde yo vengo, don sin din, patatas en latín. O sea, si decimos que es muy importante la salud mental, pero luego le vamos a dedicar 5 millones de euros en todo el Estado español, en realidad no le estamos dando ninguna importancia. Entonces, lo primero que necesitamos es que cualquier plan, tanto que venga del Ministerio como que venga de las comunidades autónomas, incluso los ayuntamientos, que también a veces acompañan, tienen que tener un acompañamiento de recursos económicos suficiente. Además, esos planes tienen que tener en cuenta todas las personas que están en la comunidad educativa, como hemos dicho. No se pueden hacer planes desde los despachos sin tener en cuenta qué están pasando con los docentes, qué está pasando con las personas que también trabajan en los centros educativos y no son docentes, que también tienen que aportar, qué está pasando con las familias, qué está pasando con el estudiantado. Tienen que ser planes completos. Yendo al concreto, ¿qué necesitamos en cuanto a las aulas? Necesitamos que haya más recursos humanos. Necesitamos más profesores en genérico. Si las aulas tienen unas ratios muy altas, yo como tutora, uno de los sufrimientos que tengo cuando estoy en el aula es no llego a darme cuenta de lo que le pasa a 33 chavales, 33 chavalas en secundaria, por ejemplo. Si hay alguien que está empezando a sentirse mal, un alumno, está teniendo un proceso en la adolescencia de una depresión, una ansiedad, está empezando a sufrir un pre-bullying o un bullying, te cuesta mucho detectarlo. Cuantos más alumnos tenemos, más difícil es detectar lo que está pasando. Entonces necesitamos menos alumnos por aula. Esto al final es dinero, porque para que haya menos alumnos por aula, tiene que haber más profesores en el centro. Luego, necesitamos también una cosa que es fundamental, refuerzo de los equipos de orientación en los centros educativos, tanto en primaria como en secundaria. Es muy, muy, muy importante, porque los equipos de orientación son los que hacen la labor de derivación y la conexión con los servicios públicos de sanidad para, una vez que se ha hecho todo el proceso, que se pueda atender a esos chavales o a esas chavalas coordinándose con servicios públicos. Eso es muy importante. Y aparte de eso, también necesitamos, dentro de estos planes, necesitamos planes de sensibilización, que también a su vez tienen que ir acompañados de recursos suficientes. ¿En qué cuestiones, por ejemplo, hay que actuar que están muy relacionadas con la salud mental? Pues hay en algunas que son clave. Por ejemplo, ¿qué está pasando con la violencia de género? La violencia de género está muy relacionada con la salud mental, tanto del agresor como de la persona agredida. Hay que empezar a formar a los chavales y a las chavalas desde pequeños. Y eso está relacionado con la salud mental y tiene muchas repercusiones. Y luego hay un tema clave que es el tema de los derechos digitales y qué está pasando con las nuevas tecnologías, cómo está afectando a esto. El tiempo con las pantallas, el ciberacoso, el ciberbullying. Hay un montón de cuestiones que están relacionadas y que están afectadas con la salud mental. Ahora mismo Comisiones Obreras está participando en un comité de expertos que ha montado el Ministerio de Infancia y Juventud para tratar en concreto el tema de las nuevas tecnologías. Y está muy, muy, muy incardinado el tema de las nuevas tecnologías con cómo está afectando esto a la salud mental de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, esa es la vía. Empezar a trabajar en planes, en normativa, en acciones concretas. Eso en cuanto, digamos, a las administraciones. Y luego hay una cosa muy importante ya que atañe mucho al tema laboral. La compañera decía que es que vas a trabajar a veces enfermo y enferma. Esa es la gravedad, que hemos normalizado cuestiones que no son normales. Por ejemplo, si yo ahora os empiezo a decir una medicación como Lixiana, que es para que la circulación vaya más líquida en la sangre, pues probablemente nos va a sonar. Pero si yo empiezo a decir Lexatin, Diazepam y otra serie de cuestiones, seguro que os van a sonar. ¿Por qué? Porque hemos normalizado el uso de calmantes, de ansiolíticos, etcétera, como algo normal, cuando no es normal. España está a la cabeza de este tipo de medicamentos, del uso de medicamentos, y lo hemos normalizado, y no es normal. Tenemos que salir de ese marco, tenemos que darnos cuenta que no es normal. No es, quiero decir, es normal en cuanto que lo hemos normalizado, pero tenemos que ir a una situación de mejora en ese aspecto. Cuando yo necesito tomarme un paracetamol todas las mañanas o un ibuprofeno, ya no voy a esa serie de cuestiones, es porque ya estoy somatizando mi malestar. Muchas de las contracturas que tenemos, muchos de los dolores que tenemos están relacionados también con la salud mental. A su vez hay otra serie de cuestiones relacionadas con la salud que a veces no las relacionamos
y desde comisiones obreras han hecho investigaciones que sí tienen relación. Por ejemplo, enfermedades coronarias, ictus, esta serie de enfermedades y de accidentes tienen mucho que ver también con episodios de estrés, de ansiedad, de ya no poder más y el cuerpo reacciona de esta manera. Con lo cual, muchas veces no tenemos los datos suficientes porque todavía no hay las investigaciones suficientes que relacionen estos daños para la salud con en qué situación estaba esa persona cuando le ha pasado esto. Hay una infradeclaración clara y sobre todo en las enfermedades que tienen que ver con la cuestión de salud mental. Falta también formación. Igual que durante un tiempo se necesitó que en los juzgados hubiera formación en violencia de género, necesitamos que en los juzgados y en los médicos y en otra serie de profesiones se forme sobre salud mental. Porque si yo ahora mismo llego a mi médico de familia y digo que me encuentro mal, lo primero que te preguntan es, ¿estás bien con tu pareja? ¿Le ha pasado algo a tus hijos? Hay que empezar a preguntar, ¿tienes algún problema en el trabajo? ¿Te sientes valorada? ¿Te están dejando de lado? ¿Te está pasando algo? ¿Tienes algún problema? Hay que empezar a establecer la relación que hay en la organización del trabajo con los daños a la salud. Y eso no hay la formación ahora mismo para hacerlo. Y eso necesitamos tanto el profesorado, formación para detectarlo, y luego los ámbitos a los que se nos deriva, necesitamos que esos ámbitos también estén formados para detectarlo, porque hay una clara infradeclaración. Todos conocemos que en los centros educativos hay un montón de gente que está de baja por depresión, pero no se relaciona que esa baja por depresión tiene que ver con la situación que se está viviendo en los centros educativos. Y claramente hay una relación. Entonces, hemos hablado de medidas que tienen que ver con dinero, con recursos, etcétera. Pero es que hay medidas que son gratuitas y que se podrían implementar desde ya en los centros educativos. Y para eso necesitamos que las administraciones y las empresas se comprometan a realizar protocolos en los que haya buenas prácticas en cuanto al trabajo, haya una organización del trabajo compensada, haya una motivación para el personal y haya unas condiciones laborales que permitan que se dé una buena organización y eso favorezca la salud mental. Cuidado, porque hay una tendencia al coach, a me voy a pilates, a me voy a yoga, me relajo, y ahí estamos haciendo una revictimización de las personas, porque muchas veces parte del origen de nuestros problemas tiene un origen colectivo. Cuando estamos diciendo, vete a pilates si te encuentras mal, y si luego tú te sigues encontrando mal porque tienes un daño para la salud, al final la persona está pensando que se encuentra mal porque no se está organizando bien. Y a lo mejor se encuentra mal porque le están haciendo la vida imposible. Entonces, tenemos que empezar a plantearnos que a problemas colectivos hay que darle respuestas colectivas y que si te encuentras mal en tu trabajo, tienes que acudir a donde te pueden ayudar, que por ejemplo es un sindicato, donde te pueden defender y a lo mejor te vas a empezar a encontrar mejor. Y si vas al médico, que empiece a detectar que puede tener una relación con cómo se están organizando en tu trabajo. Por lo tanto, a las empresas también hay que pedirlas que se pringuen y que se comprometan. Que no vale con decir estamos y 12 meses, 12 causas y todo este tipo de cosas. Comprometerte significa que si en las empresas, en los trabajadores y las trabajadoras necesitan conciliar, que se comprometan a la conciliación. Y eso tiene que ver con que los alumnos no estén aparcados en las escuelas de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Las familias necesitan conciliar, los docentes y no docentes también necesitamos conciliar. Y eso no solamente es las administraciones, eso tiene que ser todas las empresas y no se le puede dejar todo el peso de conciliación a la escuela, porque estamos haciendo una descompensación. La escuela también tiene que colaborar en la conciliación. Y esto tiene mucho que ver con la salud mental. Hay un dato que dice que la mayoría de accidentes in itinere que se dan por la mañana son madres que llevan a sus hijos al colegio en el coche. Eso pasa porque vamos por la mañana, muy rápido, cuidado, que no llego, que llegamos tarde. Todas estas cosas también tienen que ver con la salud mental. La conciliación también es salud mental. Entonces, todas estas cuestiones necesitan que pasemos de decir que nos importan las cosas a empezar a actuar para cambiar las cosas. Se puede hacer, se puede conseguir, pero necesitamos que haya un compromiso y una ambición. Y básicamente eso sería. Bueno, gracias a los tres. No sé si tienes alguna pregunta. Hay Cookie, perdón. No, yo iba a comentar una cosa en relación a lo que comentaba Nani sobre los riesgos psicosociales. Mirad, hay un órgano consultivo en Europa que se llama Comité Económico
y Social Europeo, del que forma parte las comisiones obreras, la Confederación Sindical de las Comisiones Obreras. Nuestros compañeros del sindicato elaboraron el año pasado un dictamen sobre cómo prevenir los riesgos psicosociales y este dictamen fue aprobado por España en el Consejo de Europa. Estamos hablando de octubre del 2023. El siguiente paso es elaborar una directiva europea para prevenir los riesgos psicosociales. De ahí la importancia que quería comentar, ¿no? Es un tema que lógicamente afecta a todos los países del marco europeo, ¿no? Es una cosa. Y la segunda era, que olvidé antes comentaros, que a pesar de que el profesorado, según el barómetro, pues no se siente valorado, presenta problemas de ansiedad, de estrés, falta de promoción laboral, la gran mayoría de repetir otra profesión elegiría ser docente. Y por tanto eso también es yo creo que es un valor que hay que poner en alza, a pesar de la situación que, como comentaban Nani y Pablo, se está viviendo en los centros educativos, ¿no? Pero es verdad que era un 85% la las gran personas mayoría que repetirían. volvería a elegir ser docente, ¿no? Nada más. Bueno, lo que decía antes, moitas gracias aos tres. Non sei se tienes alguna pregunta. Estos datos que han proporcionado, si son a nivel europeo o concretamente del Estado español. No, vamos a ver. Lo que hemos aportado hoy son del cuestionario pasado aquí, es del Estado español, el profesorado y el personal de apoyo de los centros de nuestro Estado español. Pero, como comentaba, las conclusiones son preocupantes en la mayoría de los países que han participado en el barómetro. Es decir, Reino Unido, Bélgica y Francia, que son los tres países que han sacado unos porcentajes muy altos en torno a ansiedad, depresión, estrés y falta de... En los niveles de problemas de bienestar y de salud mental es compartido en la mayoría de los países, pero también ha participado Argentina, también ha estado Marruecos, también ha estado Japón. Es decir, no estamos hablando del marco europeo, estamos hablando de países que han participado en una investigación internacional que ha coordinado la Internacional de la Educación, que es la gran federación mundial de los sindicatos, ¿eh? En el barómetro tienes datos internacionales y datos del ámbito estatal. Y 11 países han colaborado a nivel mundial. Sí. Dentro de esos 11 países, no sé en qué nivel podríamos situar a España. En la media. En la media, pero en algunas de las conclusiones altitas, porque cuando hablamos de estrés estamos hablando de un 85%. Es cierto que Bélgica, Francia y Reino Unido presentan unos porcentajes muy altos, en comparación con, ¿qué te digo yo? Japón, que es el que presenta el porcentaje más bajo. Pero en algunos, en la media altita, según de qué estamos hablando. ¿En estos datos se han desglosado los datos del Estado por comunidades autónomas o no? No. O sea que no hay... El cuestionario se pasó a todo el profesorado de España, sin detectar si era Cataluña, Andalucía o Galicia. Son, ya te digo, más de 3.000, tanto docentes como no docentes, como personal de apoyo, de la escuela pública, mayoritariamente, de infantil, primaria y secundaria. Lo comentaba Pablo. Este barómetro se hace cada 2 años. El año que viene se va a volver a repetir y se tiene pensado que participe el profesorado universitario, que también presenta problemas de salud mental, lógicamente. Hasta ahora mismo es la segunda edición. Hace 2 años se hizo una primera edición, solamente con docentes. En esta edición ha participado personal no docente, personal de apoyo, y para los futuros años van a participar profesorado de las universidades y posiblemente más países. Entiendo entonces que se realizó el año pasado, ¿no? Sí. 2023. En el 2023, sí. Vale. ¿Cuál, a vuestro juicio, sería la medida más inmediata o más urgente que se debería poner en marcha para tratar, no sé si paliar, pero por lo menos frenar el crecimiento de estas cifras? Tiene que haber un plan estatal coordinado con las comunidades autónomas, donde éstas se comprometan realmente con la salud mental, que no lo utilicen como arma arrojadiza política, sino que haya un plan coordinado con suficientes recursos económicos y personales para implementarse inmediatamente en los centros educativos. Deberíamos empezar el próximo curso con un plan ya, con suficiente dinero, suficientes profesionales y planes de sensibilización ya para la acción tutorial,
coordinados con las familias, etcétera, para empezar a intervenir ya, porque la situación es urgente. Y dentro de este plan, la medida más inmediata sería la de bajar las ratios en las clases. Primero, reforzar los equipos de orientación. Eso es importantísimo. Todos los perfiles que tienen que ver con la orientación, con la atención a la diversidad. Eso es importantísimo. Reforzar la acción tutorial, porque los tutores y las tutoras son los que son las primeras personas que detectan que algo está pasando en el aula. A su vez, más profesionales, menos alumnos por aula. Planes específicos de sensibilización de temas graves, como hemos dicho, relacionados con nuevas tecnologías, derechos digitales, identidad digital, prevención ante el fraude. Y luego una cosa muy importante que hemos dicho muy de pasada, pero que es importantísima. Hay que reforzar los servicios públicos, porque si hemos hecho todo bien en la escuela y hemos derivado bien, aun suponiendo que tuviéramos suficientes profesionales, suficientes planos, no sé qué, ya tenemos el niño o niña que necesita ayuda. Y entonces llega a su centro de atención primaria y se ha intentado suicidar y le dicen, te vemos dentro de 3 meses. Dentro de 3 meses ya puede ser tarde. Entonces, cuando estamos diciendo que hay que reforzar la educación pública y la sanidad pública, la estamos diciendo por cosas como estas. Porque aunque la educación funcione de manera perfecta y tengamos todos los recursos, si al final llegamos a la sanidad y no hay una sanidad con los suficientes recursos, al final llegamos a una calle sin salida. Entonces, por eso hablamos de que reforzar los servicios públicos salva vidas. Y en este caso es literal. El aumento del intento de suicidio por parte de niños y adolescentes desde la pandemia ha aumentado un 40%. Los intentos. Eso es una brutalidad. Si eso estuviera pasando con adultos, probablemente igual ya hubiésemos puesto el foco. Pero estamos hablando de intentos, por suerte, pero es muy grave. No sé cuánta confianza tenéis en que ese plan estatal, coordinado con las comunidades autónomas, teniendo en cuenta el actual clima político en España, se pueda ejecutar y llevar a cabo. Hombre, pues esto siempre esperas lo peor y trabajas para lo mejor. Desde Comisiones Obreras no jugamos con la esperanza, jugamos con la lucha. Entonces, lo que vamos a hacer es empujar y seguir empujando. Estamos ahora con este plan de sensibilización a nivel estatal, pero lo que vamos a seguir es aumentando la intensidad hasta que esto empiece a funcionar. Igual que nos empeñamos en retirar el amianto de las aulas y eso ya se ha ido retirando, igual que nos empeñamos en que hubiera una presencialidad en las aulas después del COVID segura, porque nos dimos cuenta que eso, la desigualdad, era muy mala para los alumnos y las alumnas que estaban en vulnerabilidad. Este tema es lo suficientemente importante como para que sigamos peleando y empujando, porque no solamente afecta al alumnado, afecta a toda la comunidad escolar. Yo querría simplemente añadir a todo lo que se ha dicho ya, que como consecuencia del informe precisamente, si hay alguna conclusión es que la mayor parte de la atención que están dedicando las administraciones tiene como objetivo fundamental al alumnado. Yo creo que los datos, bueno, no es que lo crea yo, es que lo dice en el artículo que habla sobre ello en el informe. La salida de la COVID, de las consecuencias de la COVID, ha impresionado tanto por el alarmante aumento de los intentos de suicidio por parte del alumnado, adolescente y demás, que las administraciones han encontrado ahí la única, o de momento la mejor actuación para intervenir. Pero, como han estado diciendo las compañeras, a mí me gustaría llamar la atención que el problema de la salud mental afecta de manera muy especial al colectivo docente adulto, en el sentido de que todas esas bajas por depresión, que luego este es otro cantar, si nos vamos al ámbito de las empresas y no solo del ámbito público, sino del ámbito también privado, el tema del abstencionismo parece que en estos momentos es la única cuestión achacable siempre al ámbito del colectivo trabajador, cuando dentro de ese absentismo están situaciones no reconocidas como enfermedades profesionales que en muchas ocasiones, como este caso que estamos mencionando, derivan de problemas de salud mental. Es muy fácil conocer compañeros y compañeras en el aula, en el centro, que están de baja por depresión,
pero nunca se va a reconocer, bueno, nunca no, ojalá que sí, pero hasta el momento nunca ha tenido la oportunidad de reconocerse eso como una enfermedad profesional. Y viene derivada precisamente por una situación de estrés acumulado al cual la salud pública no ha sido capaz de darle otro protagonismo que otorgarle una rebaja, darle luego los tranquilizantes o los medicamentos oportunos y que pase el tiempo que tenga que pasar hasta que mejore, ¿no? Luego, los intentos que hasta el momento están haciendo las administraciones educativas tienen un foco de atención porque, lógicamente, llama mucho la atención que jóvenes adolescentes busquen la solución a sus problemas a través de autolesiones o suicidios, pero hay un colectivo latente ahí, muchas veces silencioso, que es el colectivo también docente, el adulto, que requeriría de mayor atención por parte de las administraciones de las que están haciendo hasta el momento. Yo quería decir una última cosa. A ver, hay una cuestión que por suerte hemos avanzado, pero no lo suficiente, que es todo lo que tiene que ver con la estigmatización relacionada con la salud mental. La primera vez que Íñigo Errejón dijo en el Parlamento la necesidad de que hubiera psicólogos desde la asistencia pública porque no todo el mundo tiene 50 euros para pagarse un psicólogo, desde otra zona del Parlamento le dijeron vete al médico en tono de burla. Vemos que cada vez deportistas, personas del ámbito público que tienen muchísima importancia en la sociedad, cuando reconocen que están pasándolo mal y que tienen un momento malo de su salud mental, todavía hay partes de la sociedad que lo ridiculizan. Necesito estar unos días, ya no puedo más, me voy a retirar de la competición, me voy a retirar de la vida pública. Todavía nos reímos de esas cuestiones. Si una persona dice me voy a retirar porque me han detectado un cáncer, nadie se reiría. Y si alguien se riera, desde la sociedad tendría una perspectiva totalmente de rechazo. Nadie se reiría de alguien que tiene una enfermedad del riñón u otro tipo de enfermedades. Pero todavía ponemos en cuestión y ridiculizamos cuando las personas necesitan retirarse porque se encuentran mal emocionalmente. Entonces, desde el punto de vista de la concienciación, nos queda mucho por hacer. Y todavía, si un profesor o una profesora va al psicólogo, todavía tiene cuidado de decirlo en el centro educativo, no vaya a ser que luego alguien le diga, bueno, tú no estás en condiciones porque has sido un psicólogo. Cuando si a lo mejor ese profesor o esa profesora se ha roto un brazo, nadie cuestiona que pueda dar su clase bien porque tenga un brazo roto. Entonces, en eso nos queda muchísimo por hacer. Y no tiene que ver con los recursos, tiene que ver con la concienciación social y es bastante importante. Muy bien. Nada, muchas gracias por venir. Y nada, recuerdo que esta tarde tenemos la jornada en el Hotel Puerta del Camino de 4 de la tarde a 7:30. Vale, en que presentarán las conclusiones de los informes y del barómetro y de la ponencia de NANI. Vale, muchas gracias por venir y nada, hasta la próxima. Gracias.